MODIP es un programa que sirve para modelizar sistemas de recolección de agua. Sirve para estimar disponibilidades hídricas en ladera y está basado en el método del número de curva. En este vídeo vamos a realizar un pequeño recorrido a través del programa para aprender a manejarlo y a interpretar sus resultados. La primera pantalla que aparece es la de introducción de datos. 6 parámetros caracterizan un sistema de recolección de agua. Estos 6 datos hay que introducirlos con el teclado numérico en cada uno de los 6 rectángulos blancos que se ven en esta pantalla. El programa MODIP ofrece unos textos de ayuda que aclaran sobre cada uno de los términos de entrada. Al pulsar a cualquiera de los botones con interrogación, se despliegan estas ventanas de ayuda. Por ejemplo, si pulsamos en el área de impluvio, aparece un recordatorio del concepto de recolección de agua. Un área de impluvio y un área de recepción. Y una escorrentía que proviene del área de impluvio y que lleva el agua al área de recepción. Precisamente este fenómeno es el que llamamos cosecha de agua o recolección de agua. Si nosotros pulsamos en otro de los botones, en concreto el botón con interrogación correspondiente a la capacidad de embalse del área de recepción, se despliega una nueva ayuda que nos aclara el concepto de capacidad de embalse. Es el volumen de agua en litros que puede almacenar el área de recepción debido a su microrrelieve. Se ha conformado un alcorque mediante unos muretes de tierra o unos caballones que facilitan la recolección de agua en el área de recepción. Métodos de preparación del terreno con vistas a restaurar laderas degradadas que tengan procesos de desertificación en zona árida son bastantes. El programa MODIP recuerda los más frecuentes utilizados en el sector forestal para repoblación de zonas áridas, que son el aullado con alcorque, el acaballonado según curvas de nivel, el acaballonado superficial, el aterrazado en contrapendiente, los subsolados, etc. Si pulsamos en una de estas alternativas, el programa despliega un sencillo esquema que nos aclara qué parte de la preparación del suelo considerada es área de impluvio y cuál el área de recepción. Y ya así, sin más preámbulos, vamos a desarrollar un ejemplo numérico aclaratorio para recorrer todo el programa. Para ello introducimos en primer lugar el número de curva de la ladera actual en condición 2. Se tratará de un número de curva elevado, próximo a 100, basta que tenemos una ladera degradada. Yendo a las tablas del número de curva o utilizando el programa NumCurve podremos obtener su valor. Vamos a suponer que es 89. Esta cifra de 89 se corresponde con un pastizal natural, ralo y pobre, con un grupo de suelo D. El área de impluvio van a ser 18 metros cuadrados y el área de recepción 2 metros cuadrados. Suponemos una preparación del suelo consistente en microcuencas de 20 metros cuadrados de superficie. Siendo así, y si la sistematización primaria es completa, caben 500 de estas unidades en una hectárea. Si ponemos un único árbol por área de recepción, se comprende que la densidad de repoblación que estamos proyectando es de 500 pies por hectárea. Pero prosigamos con la entrada de datos que exige el programa MODIP. El número de curva del área de impluvio en condición 2 vamos a suponer que vale también 89, es decir, la misma cifra que el número de curva del área
de la ladera actual. Coincide generalmente siempre que no actuemos en ese área de impluvio, si no quitamos vegetación, ni alisamos el área, ni retiramos piedras, etc., lógico es pensar que coincida su número de curva con el de la ladera actual degradada. En cambio, en el área de recepción, el número de curva va a ser diferente, y lo va a ser porque ahí eliminamos la vegetación preexistente, pues puede competir con la vegetación que vamos a implantar, con los árboles que vamos a introducir, y por eso, de hecho, removemos el terreno, lo mullimos, etc. Aquí caben dos posibilidades: ser optimistas y trabajar con números de curva menores que el original de la ladera degradada, diciendo que creamos unas condiciones favorables a la infiltración con la preparación del suelo, o por el contrario, trabajar con una hipótesis pesimista del lado de la seguridad, con un número de curva mayor de 89. Vamos a hacer esto en este ejemplo, hasta que suele ser lo más frecuente y lo más práctico. Si suponemos que la preparación del suelo genera un barbecho con residuos, en condición hidrológica pobre, siendo el tipo de suelo B, el número de curva correspondiente vale 93. Vamos a trabajar con una capacidad de embalse del área de recepción de 200 litros, que exigen unos caballones de al menos 100 milímetros para conseguir esa trampa de agua. Si nosotros pulsamos a la tecla Cálculos, el programa ya ofrece los primeros resultados interesantes, que son los números de curva y sus umbrales de escorrentía correspondientes. Claro, estos datos vienen reflejados en una tabla que aparentemente es complicada, con muchos números, pero no es así. El motivo de que haya tantos números es que el método del número de curva considera tres condiciones de humedad antecedente. La condición de humedad antecedente, suelo seco; la condición de humedad antecedente, condiciones medias, que son los datos que hemos introducido en la pantalla anterior, y si llueve sobre mojado. El programa lo que hace es convertir todo número de curva en su equivalente en condición seca, 77,3, o en condición húmeda, 94,9, partiendo del número de curva introducido en condiciones medias, 89. Eso lo hace para todos los números de curva que hayamos introducido. A su vez, señalar que cualquier número de curva tiene un umbral de escorrentía correspondiente. En concreto, el número de curva 89 tiene como umbral de escorrentía 6,3 litros por metro cuadrado. ¿Qué significa? Que siempre que llueva una cantidad de lluvia mayor de 6,3 litros por metro cuadrado, habrá escorrentía en esa ladera o en ese área de impluvio. El dato más interesante, que suele ser el de análisis principal, es el que señalo aquí, de 28,9. Ese dato es el umbral de escorrentía de la unidad sistematizada, valor que hemos llamado precipitación límite. Esta cifra es un umbral siempre y cuando llueva menos que esa cantidad. El sistema, la microcuenca, es endorreica, y si llueve más que esa cantidad, una parte de la lluvia va a escapar de la unidad sistematizada y, por tanto, previsiblemente de la ladera. Bien, esta cifra, la precipitación límite, es la que hay que comparar con las precipitaciones máximas diarias de la comarca, y siempre y cuando esas precipitaciones máximas diarias de la comarca rara vez superen los 28,9 litros de la precipitación límite, podemos asegurar que nuestra preparación del suelo es casi siempre endorreica. Naturalmente, todo esto que estoy comentando requiere de unos cálculos estadísticos si se quiere precisar más, pero no es el caso. Vamos a continuar con el programa pulsando a la tecla Continuar. Y el programa nos ofrece tres opciones: trabajar con un aguacero aislado,
trabajar con una serie de aguaceros o con un año de cálculo. Vamos a trabajar con un aguacero aislado, a sabiendas de que las otras dos opciones son más complejas desde el punto de vista numérico, pero en modo alguno más difíciles de entender desde el punto de vista conceptual, que son idénticas al aguacero aislado. Y vamos a trabajar con un aguacero aislado de 55 litros por metro cuadrado. La condición previa de humedad va a ser 2, la condición antecedente. Hemos elegido un aguacero muy importante, tiene un periodo de retorno en la comarca de unos 35 años. Elegimos este aguacero no como aguacero de cálculo, sino para ver cómo se comporta este ecosistema. Si estuviésemos trabajando y buscando un aguacero de cálculo, previsiblemente convendría trabajar con periodos de retorno de 5 a 10 años. Pero para este ejemplo ilustrativo nos vale perfectamente esta lluvia tan fuerte, esta tormenta tan importante. Pulsamos a la tecla calcular y ya el programa nos ofrece lo fundamental, las disponibilidades hídricas, la cantidad de agua que queda en cada lugar de este aguacero, de esta lluvia. En la ladera degradada vemos que son únicamente 25,4 litros por metro cuadrado, menos de la mitad de lo que cae de la lluvia. En cambio, en el área de recepción, 117,7 litros, es decir, muchísimo más que en la ladera degradada e incluso el doble que la precipitación del aguacero. ¿Eso por qué? Pues gracias a la recolección de agua, gracias a que el área de impluvio dona gran parte de la escorrentía de la lluvia que recibe al área de recepción. Ahora bien, de promedio, en la unidad sistematizada se aprovechan 34,6 litros por metro cuadrado. No se alcanzan los 55 litros de la lluvia. ¿Por qué? Porque frente a esta lluvia, las microcuencas proyectadas no son endorreicas. Si quisiésemos endorreísmo, ¿qué haría falta? Una trampa de agua que no es de 200 litros, el dato que introdujimos antes, sino que tendría que valer 607,8 litros. En tal caso sí que conseguiríamos endorreísmo de este aguacero con periodo de retorno 35 años. Podemos ver estos datos de una manera resumida en una última tabla en donde figura el aguacero, 55 litros, la condición previa de humedad, la disponibilidad hídrica en terreno llano, entendiendo como disponibilidad hídrica también la interceptación, que el ecosistema aprovecha, por supuesto, de forma favorable. En la ladera actual, la disponibilidad hídrica es de 25,4. En la ladera sistematizada, de promedio, 34,6. Y en el área de recepción, gracias a las cosechas de agua, la cantidad de este recurso que se infiltra es de 117,7 litros por metro cuadrado. Eso hace que esa zona sea un lugar privilegiado para conseguir que la vegetación, que el arbolado nuestro, que pretende restaurar la ladera, arraiga y crezca. Por último, un recordatorio interesante es que la capacidad mínima de embalse para recoger toda la escorrentía superficial que genera este aguacero es de 607,8 litros. Y de esta forma yo creo que con este ejemplo queda claro en qué consiste el programa MODIP y qué utilidades tiene, que insisto, son modelizar sistemas de recolección de agua desde un punto de vista ecohidrológico y estimar las disponibilidades hídricas que se generan en los distintos puntos de ese sistema de recolección de agua.